No existe una opinión única entre los analistas políticos de prestigio acerca de la investigación judicial a Zapatero. De hecho, las valoraciones se dividen en tres grandes corrientes. La primera sostiene que el caso es políticamente devastador para el PSOE, con independencia de cuál sea el desenlace judicial. Estos analistas consideran que el mero hecho de que un expresidente del gobierno declare ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, blanqueo o el rescate de Plus Ultra supone un daño institucional enorme y alimenta una percepción de deterioro del poder político. Desde esta perspectiva, el problema principal no es solo jurídico, sino de confianza pública y política. La segunda corriente insiste en la necesidad de distinguir entre responsabilidad política y responsabilidad penal. Sus representantes recuerdan que una investigación judicial, por grave que sea, no equivale a una condena. Argumentan que la presunción de inocencia debe mantenerse hasta que existan pruebas concluyentes y resoluciones firmes. En esta línea se sitúan algunas voces procedentes incluso del ámbito socialista que, aunque reconocen la gravedad de la situación, rechazan los juicios anticipados. El exsenador y juez jubilado Arcadio Díaz Tejera ha defendido precisamente la importancia de la independencia judicial y la prudencia ante la enorme presión mediática del caso. La tercera corriente pone el foco en las consecuencias para la gobernabilidad. Estos analistas consideran que el verdadero interrogante es si el caso acabará afectando a la estabilidad parlamentaria del gobierno de Pedro Sánchez. Señalan que mientras los socios de investidura mantengan su apoyo, la legislatura puede continuar. Sin embargo, advierten de que la acumulación de investigaciones y polémicas puede incrementar el desgaste político y dificultar la capacidad del Ejecutivo para impulsar su agenda. Respecto al fondo de la investigación, los observadores más cautos subrayan que todavía queda mucho recorrido procesal. El juez instructor sostiene que existen indicios suficientes para investigar la presunta intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra y también ha abierto una línea específica relacionada con joyas halladas en su despacho cuya procedencia y tratamiento fiscal están siendo examinados. Por su parte, el expresidente niega cualquier irregularidad y defiende la legalidad de sus actuaciones. En resumen, el consenso más amplio entre analistas serios no es que ya se conozca la culpabilidad o inocencia de Zapatero, sino que el caso representa uno de los episodios políticamente más trascendentes de la democracia española reciente y que sus efectos sobre el PSOE, el gobierno y la confianza ciudadana podrían prolongarse en el tiempo.